Buenos días todos, tengan todos ustedes, estamos aquí en su programa, estudiemos juntos la Biblia, así que vamos a ponernos cómodos todos en casita. Es tiempo de estudiar la Biblia y que podamos estar todos en familia. Ojalá y ustedes lo puedan hacer allí junto con sus hijos, su esposo, su esposa, su tía o quien quiera que esté allí. Estudien juntos la Biblia, ¿verdad? Juntamente con nosotros. Y pues vamos en el video número 48, Éxodo 4. Vamos a ver la continuación todavía del llamamiento de Moisés. Y en Éxodo 3, 1, vimos el llamamiento de Moisés que Dios le dijo: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así que eso es lo que vimos en el video pasado. Y pues vamos a aprender juntos la Biblia. Vamos a ver cómo Dios nos enseña su palabra, ¿verdad? Como dice en Romanos 10:14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Así que ¿cómo van a creer las personas si nadie les predica, si nadie les enseña la palabra de Dios? Y dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Que nuestros pies, nuestra boca sean de bendición para todos ustedes, que todos conozcan del amor de Dios, que todos juntamente conozcamos del amor de Dios. Así que buenos días, Virgilio, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Pues aquí estamos empezando. En el capítulo 3 del Éxodo, bueno, pues Dios se presenta delante de Moisés, el milagro de la zarza ardiente, y le empieza a dar la revelación de lo que él va a hacer para liberar al pueblo de Israel. Pero la sorpresa para Moisés fue que le dijo Dios algo que él quería hacer. De hecho, esa fue la razón por la que tuvo que salir huyendo de Egipto, que él quiso adelantarse a los planes de Dios de liberar al pueblo de Israel, y él sabía que Dios lo iba a hacer a través de él. Pero se quiso adelantar, quiso hacerlo por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, su propia inteligencia, y le salió mal todo. Tuvo que huir y estuvo 40 años trabajando como pastor de ovejas. Entonces, cuando viene ya la realidad y Dios le dice: te voy a usar para liberar a mi pueblo Israel, Moisés ya pues probado, ¿no? por el tiempo y entendiendo que en realidad se necesitaba alguien más que solamente un hombre. Se necesitaba a Dios para poder liberar al pueblo de Israel. Entonces él, entendiendo ya estas cosas, viendo la grandeza de Dios y viendo lo pequeño que él era, empezó a poner excusas para no ir a hacer el trabajo. Y el capítulo anterior vimos dos de las excusas que Moisés puso. Cuando Dios le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Verso 10, capítulo 3. Moisés responde: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, decía Moisés, pero ¿quién soy yo comparado con Faraón? O sea, ¿cómo voy a ir a decirle a Faraón, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, que deje ir libres a los hijos de Israel, a los esclavos que él usa para el mantenimiento de todo su país? Entonces, ¿quién soy yo?
Y entonces Dios le dice, ok, no eres nadie, pero yo voy a ir contigo. Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Verso 12. Entonces, cuando Dios le dice que no depende de él, sino de Dios, Moisés vuelve a poner otra excusa. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, no sé qué les voy a responder. Cuando ellos me pregunten cuál es el nombre de nuestro Dios, porque ni siquiera ellos conocen el verdadero nombre de nuestro Dios. Es lo que está diciendo Moisés. O sea, ¿qué les voy a responder? Y entonces Dios revela la grandeza de su nombre. YHWH, Yahweh, algunos dicen, pero dice que según esto tiene muchas variantes ese nombre. Que si le pones ciertas vocales en medio de las consonantes, significa una cosa. Pero si cambias las vocales, significa otra cosa muy distinta. Entonces, el propósito de ese nombre es entender que Dios es el Eterno y que esa es la manera en que debemos entenderlo a Dios. La pronunciación correcta para las ceremonias, primero en el tabernáculo y luego en el templo, pues aparentemente solo los sacerdotes, hijos de Aarón, sabían esa pronunciación. Para el resto del pueblo era más apropiado decir Adonai, que eso significa, bueno, Señor de toda mi vida. Tú eres el Señor de todo mi ser. Entonces, la pronunciación correcta del nombre de Dios, el nombre YHWH, no se conocía más que por los sacerdotes hijos de Aarón. Entonces él le dice a Moisés, este va a ser mi nombre para siempre. Y le dice a Moisés que con ese nombre lo presente ante los hijos de Israel. Entonces, dos excusas puso Moisés para no ir, porque él decía, no es demasiado para mí. Y Dios las dos veces le dice, sí, pero es que yo voy contigo. Y esa es la insistencia. Y en el capítulo 4 vamos a ver todavía otras 3 excusas que Moisés pone. Y de nuevo la insistencia de Dios en decirle, no se trata de ti, se trata de mí. Yo sé que tú no puedes, pero yo sí puedo. Amén. Yo sé que si tú vas no te van a hacer caso, pero si yo voy contigo te van a hacer caso. Faraón y los hijos de Israel también. Entonces en el capítulo 4 vamos a ver esas otras 3 excusas que pone Moisés. Vamos a empezar con oración para que Dios dirija esta lectura. Bendito Dios, de nuevo venimos a ti agradecidos, Padre, por esta oportunidad de leer tu palabra, explicarla un poco y basarnos, Padre, en el texto y el contexto de lo que estamos leyendo, y que de ese modo, Padre, pues evitemos los pretextos que mucha gente utiliza hoy en este tiempo solo para sentir la autoridad o para tener autoridad sobre otros y utilizarlos, Padre, para sus propios fines, sus propios propósitos egoístas. Ayúdanos tú, Padre, a no ser de esa clase de personas, sino a procurar interpretar correctamente tu palabra, y que cuando no sepamos algo, pues estemos dispuestos a reconocerlo y decir, no sabemos, lo vamos a investigar. Ayúdanos, dirígenos en esta lectura del capítulo 4 del Éxodo, y que
que sea de bendición tanto para nosotros como para quienes lo escuchen a través de estos videos. Gracias, Padre, dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a ver el capítulo 4. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, no oirán mi voz porque... ¿Qué pasó? Te faltó algo. No oirán mi voz. ¿Qué es? 4.1. 4:1. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Imagínate. Qué susto. Y entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y yo tengo aquí en el Éxodo 4:1. Dice, cuando dice, pues, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Entonces dice en Ezequiel 33:9, y si te avisares, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así que nosotros solamente tenemos que hablar la palabra de Dios y está en la persona en seguir a Cristo o no seguirlo, ¿verdad? Así que, bueno, este es el versículo que tenía. Moisés puso de nuevo otra excusa. Él dijo, no me van a creer. O sea, aunque les diga tu nombre, aunque les diga que voy de parte tuya, no me van a creer. O sea, Moisés estaba seguro de que no le iban a creer, porque él se sentía torpe de lenguas, había aprendido el egipcio, pero ya tenía 40 años fuera de Egipto y estaba aprendiendo otro idioma que no era el egipcio. Entonces, probablemente era el arameo, que era el idioma más universal en aquel tiempo. De hecho, los hebreos hablaban arameo antes de aprender el idioma, el hebreo. De hecho, son tan parecidos el hebreo y el arameo que tienen muchas palabras muy similares. Al menos, o sea, no se los estoy diciendo como un erudito, sino como alguien que ha aprendido de sus maestros estas cosas. Entonces, el hebreo evolucionó del arameo, pero el arameo siguió siendo el idioma más universal en aquel tiempo. De hecho, los israelitas solo conocían el hebreo, pero lo utilizaban para el estudio de las escrituras, porque las escrituras estaban escritas en hebreo con pequeñas porciones de otro idioma, las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces el arameo fue el idioma que hablaban los hijos de Israel. Cuando entraron a Egipto desarrollaron el hebreo, y cuando salieron de Egipto tenían la ley, los libros de Moisés escritos en hebreo. Pero el idioma común para el pueblo de Israel y para los demás pueblos seguía siendo el arameo. Entonces aquí está Moisés poniendo una excusa más. No me van a creer porque tengo dificultad para hablar el idioma y etcétera, etcétera. Pero Dios le dice, ok, van a necesitar una señal. ¿Qué
¿qué es eso? Tu vara, ya se convierte en culebra. Moisés anda huyendo de la culebra, aparentemente la culebra lo andaba atacando. Y todavía para colmo Dios le dice, ahora agárrala por la cola. Entonces, pues, si ando huyendo de ella y tú quieres que la agarre por la cola, pues no sé cómo le hizo Moisés, pero la agarró por la cola y se convirtió en vara en su mano de nuevo. Pero dice, por si acaso no es suficiente, en el verso 6 le dice, dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, o sea, meterlo aquí debajo de la ropa. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Hay diferentes clases de lepra. Una es una lepra que destiñe la piel. Entonces, si la piel es morena, de pronto la piel se pone toda blanca. Y hay otra clase de lepra que es bien peligrosa, o sea, porque descompone la carne de la persona que está leprosa. Entonces, en el caso de Moisés era esa clase de lepra que destiñe la piel. Le mete la mano debajo de su ropa y cuando la saca, todo lo que quedó dentro de la ropa o debajo de la ropa salió blanca como la nieve. Y entonces, pues cualquiera le daba miedo padecer de esa enfermedad. En el 7 dice, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y le dice Dios, y si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, o sea, todavía le está diciendo Dios, bueno, si todavía tienen dudas los israelitas, vas a hacer este otro milagro, esta otra señal. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Pero aparentemente el que no estaba creyendo era Moisés en ese momento. No quería por ninguna razón ir a Egipto, a enfrentar a Faraón y decirle al pueblo, a su propio pueblo, que Dios los había escuchado y que los iba a liberar. Entonces el que estaba dudando en ese momento era Moisés. Entonces en el 10 dice Moisés, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Moisés le está diciendo, ya tengo tantos años fuera de Egipto que ya se me está olvidando el egipcio, así como le pasó a la India María, que decía, no puedo aprender el inglés y el español se me está olvidando. Entonces Moisés es lo que está diciendo, tengo ya 40 años fuera de Egipto, el egipcio ya se me está olvidando y el arameo estoy teniendo dificultad para aprenderlo, entonces ahora estoy como tartamudo. Y además, antes yo no tenía facilidad de palabra, ni antes ni de ahora que hablas conmigo. Entonces, Moisés está poniendo una excusa porque de él se dice que era un hombre poderoso en palabras y obras. Cuando estaba allá en Egipto era poderoso en palabras y obras, sabía expresarse correctamente. Y además sus obras lo señalaban como un gran hombre que podía aspirar incluso al trono de Egipto. Pero cometió el error que todos conocemos, ¿no? De matar a un egipcio, y eso puso en peligro su vida y tuvo que salir huyendo. Pero eso se dice de él, de que era poderoso en palabras y obras.
Entonces, aquí pone esta excusa, no sé hablar, soy torpe de lengua. Y la respuesta de Dios, verso 11. Bueno, en eso 4:5, pues ahí están pidiendo señales para creer, ¿verdad? Pero Dios nos dice en Hebreos 11:1, dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que eso es lo que nos dice Dios, ¿verdad? Que es mejor creer sin ver, esperar en Dios. Y en Éxodo 4:6 dice, Jehová le dice a Moisés que meta su mano en su seno, ¿verdad? Porque estaban ellos siendo incrédulos. Entonces Juan 20:25, Juan 20:27 dice, Jesús le dijo a Jesús, a Tomás, haz todo eso y no seas incrédulo. No, acá estás. Juan 20:25, perdón. Le dijeron a Tomás, pues los otros discípulos, o sea, a Tomás le dijeron, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que estaba Tomás de incrédulo. Y en el 27 de Juan 20 dice, Jesús le dijo a Tomás, Jesús le dijo a Tomás, ¿verdad? Jesús, haz todo eso. Jesús le dijo, haces todo eso y no seas incrédulo. Y luego ya cuando lo hizo dice, Señor mío y Dios mío. Ahí es cuando ya creyó, ¿verdad, Tomás? Y Juan 20:29 dice, Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que eso es lo que nos dice Dios, ¿verdad? Que bienaventurados los que creen sin ver, ¿verdad? Sino esperar en Dios. En cuanto a eso de Tomás, o sea, es tema para otro estudio, porque sí, Tomás dijo, no voy a creer hasta que yo lo compruebe por mí mismo, que yo vea las huellas de los clavos y meta mi dedo en los agujeros que los clavos le dejaron, y que meta mi mano en su costado, que se lo abrieron con una lanza, que dejó una abertura donde podían caber los 4 dedos de la mano. Entonces hasta que yo no meta entonces mi mano en su costado, entonces no voy a creer antes. Entonces no es que no quisiera creer, sino que quería comprobarlo por sí mismo. Entonces le platicaron los demás y eran de confianza. Pero Tomás dijo, no, hasta que yo lo compruebe. O sea, ustedes me pueden decir todo lo que quieran, pero yo no voy a creer su palabra, sino mis ojos. Que mis ojos lo vean a él con vida y que pueda meter mi dedo en la llaga de los clavos y mi mano en su costado. Entonces voy a creer. Y la historia, lo que nos han enseñado nuestros maestros es que cuando ya el Señor se manifestó a Tomás, Tomás nunca más volvió a tener una duda en su corazón. Y al contrario, se fue a lugares lejanos a predicar el Evangelio, y en aquellos lugares fue torturado y fue muerto de manera violenta. Pero nunca tuvo dudas, nunca más volvió a ponerse en esa actitud. O sea, fue un creyente, un seguidor de Cristo hasta el día de su muerte. Pero es, como les digo, es tema para otro estudio mucho más adelante de donde vamos ahorita. Amén. Verso 11. Después de la excusa que Moisés le dice que es tardo de lengua y tardo de habla y torpe de lengua, entonces Dios le responde. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre?
¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, y la quinta excusa. sí, le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Perdón. La quinta excusa que Moisés pone es, Señor, te equivocaste conmigo. Envía por quien debes enviar. O sea, te equivocaste. Yo no soy la persona que debe ir. Tú sabes, o sea, que yo soy propenso a cometer errores. Entonces, Dios ya se enoja. O sea, le dio demasiadas señales, demasiadas palabras, demasiadas instrucciones como para que él siguiera insistiendo en que que él no era la persona indicada. Por eso cuando le dice aquí, envíate ruego por medio del que debes enviar, le está diciendo, te equivocaste conmigo, y eso no le gustó a Dios. Dios no se equivoca. O sea, Dios escogió a Moisés, pero Moisés necesitaba ser probado y corregido y pulido para poder hacer el trabajo que Dios quería que hiciera. Entonces, después de 40 años de estar trabajando con él, entonces ya Dios sabía que Moisés estaba listo, que Moisés iba a responder de acuerdo a lo que Dios esperaba de él. Pero necesitó que Dios se enojara delante de Moisés y le hablara más fuerte, porque en todo lo anterior le está diciendo con calma, mira, yo voy a ir contigo. Estas señales les harás al pueblo. Si todavía no te creen, entonces harás esto otro. Y que no soy bueno para hablar. Ok, yo voy a estar con tu boca. Yo voy a ser tu lengua. Yo voy a hablar a través de ti. Y cuando dicen, te equivocaste conmigo, envía a quien debes enviar, entonces Dios se enoja, le habla con fuerza. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano? O sea, no me pongas más excusa. Yo sé los problemas que tienes para hablar, pero tu hermano no tiene esos problemas. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Yo voy a hacer lo que salga a recibirte cuando tú vayas a Egipto. Va a ser un encuentro milagroso porque él va a salir, por mi instrucción mía, a encontrarte. A ti que no te ha visto por 40 años. Entonces, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. O sea, entre tú y él se van a poder entender con facilidad. Tú pones en él las palabras que yo te diga. Entonces, yo voy a hacer, dice, él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Perdonen un tantito, no es importante. Entonces, le está diciendo Dios a Moisés, o sea,
no tienes excusa que valga. Vas a ir porque yo te estoy enviando. Y si no me obedeces, o sea, ¿qué va a pasar? Tiene que haber castigo. Más vale que lo hagas por las buenas y no por las malas. No le está diciendo que lo va a rechazar, le está diciendo que él tiene que ir porque él lo escogió a él, a Moisés. Dios lo entrenó a Moisés y Dios lo está llamando a Moisés y Dios lo está enviando a Faraón y al pueblo de Israel. Una de las cosas que nos han enseñado nuestros maestros es eso, que Dios es el que escoge, Dios es el que entrena, Dios es el que llama y Dios es el que envía. Entonces, no le está dando espacio a Moisés para que se rehúse. Y el 18 dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Jetro había sido un mentor para Moisés. Jetro le ayudó mucho a Moisés, porque Moisés había salido huyendo y por la divina providencia se encuentra en un pozo con las hijas de Jetro, que están siendo molestadas por otros pastores y él las defiende. Y después Jetro, en agradecimiento, lo invita a su casa a comer y al estar comiendo, pues Jetro lo invita también a que se quede a trabajar con él, que allí ya está fuera de Egipto. Ya no estaba en los territorios de Egipto, ya no lo iban a buscar fuera de Egipto, ya no lo iban a perseguir. Entonces se queda, decide quedarse con Jetro y trabaja con él. Después de un tiempo, Jetro le dice, tengo 7 hijas, te voy a dar una de ellas para que te cases. Y le da a la mayor. Entonces Moisés se queda ahí durante 40 años, pero pasado ese tiempo ya está listo para ser enviado de nuevo a Egipto. Y cuando Moisés le dice a Jetro que va a volver a sus hermanos, Moisés está haciendo una referencia a visitar a su familia, a sus hermanos, su hermano Aarón, su hermana María y a quien estuviera con vida de sus parientes cercanos, pero no le dice el encargo que Dios le está haciendo. Y Moisés regresa a Egipto junto con toda su familia, con su esposa y sus 2 hijos. 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. O sea, los que procuraban matarte ya se murieron. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y aquí viene enseguida un incidente, pues un incidente difícil, ¿no?, para Moisés. 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dice en el Éxodo, es lo que acabamos de leer, 21. Sí. Y dice en Juan 12:40, Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y los convierta y yo los sane. Y dice en el 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir.
he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Este es el incidente traumático, porque Dios le acaba de dar un encargo a Moisés y apenas va en el camino y se les oscurece y se quedan en un mesón, y allí aparece Dios en el mesón delante de Moisés y trata de matarlo. Entonces Moisés, para el tiempo que habían entrado los hijos de Israel a Egipto, ya tenían el pacto de la circuncisión. Ya Dios lo había establecido como una señal entre él y su pueblo Israel, su pueblo escogido. Y Moisés era circuncidado. ¿Por qué? Porque nació en familia israelita y tenían todavía la costumbre de la circuncisión. Pero cuando Moisés está fuera de Egipto, los 40 años que estuvo en Madián con su suegro y que se casó con la hija mayor de Jetro, Séfora, y tuvieron hijos, hasta ese momento se mencionan, bueno, se mencionan hijos, pero son 2 en ese momento. Pero aparentemente la esposa de Moisés, Séfora, no quiso que Moisés circuncidara a sus hijos. Era una costumbre que ellos no tenían en Madián. De hecho, era una costumbre que solo el pueblo de Israel tenía. Al menos hasta ese momento. Ya la circuncisión ya se ha hecho costumbre en otros países. Pero hasta ese momento solo en el pueblo de Israel se practicaba la circuncisión. Pero Séfora aparentemente no quiso que circuncidara a sus hijos. Debe haber pensado, yo no quiero que mis hijos estén mutilados, que en realidad no era mutilación. Eso es el corte nada más de la piel que cubre la parte de arriba del órgano sexual masculino. Y solo es la piel la que se corta. Entonces ella no quiso. Cuando se aparece Dios y se dan cuenta que es Dios y que está atacando a Moisés para matarlo, entonces ella reacciona y como una reacción rara. O sea, de pronto ven que Moisés lo están queriendo matar, no sé, un ángel o el mismo Señor convertido en una persona o presentado como en una persona. Entonces ella le dice a su hijo mayor: ven rápido. Y le baja los pantalones y agarra un pedernal y ¡pum!, le corta la piel y lo tira a los pies del ángel. Y ella dice: o sea, tú me eres un esposo de sangre. O sea, ella se da cuenta de que en ese momento el pacto de Dios con el pueblo de Israel implicaba derramamiento de sangre. Cuando se acercaban a Dios, derramaban la sangre de un cordero. Cuando nacía un bebé, lo primero que hacían los israelitas era cortarle la piel de su pene. Era derramamiento de sangre. Por eso ella dice allí: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. En el 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, a los pies del ángel, diciendo, o a los pies de Moisés tal vez, no sé, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre.
Pero aquí dice la reacción del ángel o la reacción del Señor. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión, de que se derrama sangre con la circuncisión, así como se derrama sangre con los sacrificios. Y Jehová dijo a Aarón, bueno, de acuerdo a las enseñanzas de nuestros maestros, Moisés tuvo que regresar solo a Egipto. De ahí, de ese mesón, Séfora y sus hijos se regresaron a Madián. Y Moisés fue solo a Egipto. Por razones obvias, ¿no? El hijo acababa de ser circuncidado y la cicatrización iba a ser dolorosa, entonces no podía continuar. Entonces ella se quedaba para cuidar del hombre, que ya era un hombre, y de ahí del mesón se regresaron a Madián. Pero Moisés fue solo a Egipto. En el 27, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Ahí está la intervención milagrosa, la providencia de Dios. Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces, Dios propone el reencuentro con Aarón. Dios habla directamente a Aarón. Dios lo había escogido a Aarón para ser el sumo sacerdote. Moisés era de un rango más alto que Aarón, pero no lo escogió a él para ser el sumo sacerdote después, ni a sus hijos sacerdotes después, sino que escogió al primogénito de la familia, al primer varón nacido en la familia de Moisés, en la familia de los padres de Moisés. Lo escogió para ser el sumo sacerdote y dejar el sacerdocio en Aarón y en sus hijos para siempre. Entonces Moisés aceptó, siendo el hombre humilde que era. O sea, él tenía un cargo más alto, pero aceptó que Aarón iba a ser el sumo sacerdote para siempre, junto con la descendencia de Aarón. Entonces aquí está Moisés delante de Aarón, y Moisés le explica todo lo que le dijo Dios, y Aarón es el que habla. Así como dijo Dios, Aarón es el que habla ante el pueblo y les dice, estas señales son las que Dios le dio a mi hermano Moisés. Y hacen las señales, y dice, y el pueblo dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. O sea que sí fue necesaria las señales para que creyeran. Pero después vamos a ver que en realidad no fue tan fácil. Porque sí, el pueblo fue afligido después de eso, y entonces dudaron. Entraron las dudas y las quejas, y el señalar a Moisés y señalar a Aarón, ¿cómo se dice? Confrontarlo fuertemente. Pero eso es en el capítulo siguiente. Esto es todo lo que tenemos para el capítulo 4. Amén. Así que pues terminamos con esto que vimos en Éxodo 4:28, donde Moisés contó a Aarón las señales que Dios le había dado. Y así ustedes también cuéntenle a
a todos estos videos que estamos haciendo. Cuenten las maravillas que Dios hace, como dice en Lucas 8:39, vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y ese fue, o sea, el hombre que Dios lo libró de los demonios. Dice, cuenta lo que Dios ha hecho contigo, y ese fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Así que hay que hacer lo mismo nosotros también, contar las maravillas que Dios hace con nosotros todos los días, ¿verdad? Y cuenten a todos de estos videos que estamos haciendo para que todos vayan conociendo más del amor de Dios. Así que pues este es un video que fue de mucha bendición para todos nosotros. Espero que para todos ustedes también. Así que esperamos que ustedes los pasen, los vayan poniendo la flechita para que los pasen a todos sus contactos. Preguntas. Y que hagan preguntas también, ¿verdad? Eso nos ayuda a nosotros también a aprender más. Así que pues hagan preguntas, nada les quita de tiempo, un poquito de ahí para que nos hagan las preguntas, ¿verdad? Así que pues transmítanos y háganos preguntas, y pues bueno, que tengan un día súper, súper archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta pronto.